Estamos con Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Camila. En primer lugar, mis más sentidas condolencias para los familiares de Jaime y para todos los compañeros de trabajo aquí en Canal N y para los periodistas en general. Una circunstancia como esta nos obliga necesariamente a pensar rápidamente en el valor de la función periodística, en el trabajo y la tensión que vive la persona involucrada con noticias, y es una reflexión general, ¿no? Sobre la vida misma y qué cosa tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestra vida. Mis sentidas condolencias nuevamente para ustedes y para toda la familia de Jaime. Yo empezaba el programa hablando de justamente hay circunstancias como esta, temas de salud, finalmente, pero hay otros temas en los que los periodistas, justamente, como bien lo dice usted, están inmersos en un tema de amenazas, de asesinatos. ¿Qué piensa usted de todo eso que está pasando? Pasa en Trujillo, en Madre de Dios, pasa en Lima, con ese tipo de amenazas. Yo coincido totalmente con el doctor Urbiola, que acaba de estar acá con ustedes. El país sufre un desajuste general de carácter político. Básicamente porque la política es la llamada a ordenar las relaciones de poder, y el efecto inmediato es un desajuste total en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho como base regula las relaciones entre las personas, las cosas y sus circunstancias. Y en el Perú eso se ha desajustado totalmente y tiene a todo el país no solo estresado, preocupado, en una incertidumbre muy mala que no nos merecemos. ¿No? Lo que está sucediendo ahora con Jaime Chincha, los periodistas que han fallecido recientemente y en general toda la población peruana está sufriendo el embate de un periodo de tiempo en la vida republicana de caos. De caos. Ese caos solamente se arregla desde el nivel político y este caos ya desajusta el Estado de Derecho. Entonces, en un país donde el Estado de Derecho no da confianza y tienes un gobierno, un Estado que no tiene rumbo, entonces estamos en modo supervivencia, ¿no? Todos, de una u otra manera. Sí, bueno, justo hablando del tema de los periodistas, se ha hablado de que hay cierto reglaje por parte de la Policía Nacional del Perú. ¿Usted qué opina sobre ese tema? Es un tema muy grave. Es un tema muy grave, en primer lugar, por la filtración que puede ser peor que el hackeo, porque el hackeo es un agente externo, la filtración es un problema sistemático interno, esto no es casualidad, pone en riesgo la vida de agentes policiales involucrados con el crimen. Ese es el primer llamado de atención. Aquí el Estado está obligado a proteger a agentes policiales que luchan con el crimen, a ellos y a sus familias. Sobre eso es importante no perder el foco, porque 2 o 3 días más y todo el mundo se olvida de esta situación. Una filtración de este tipo pareciera estar demostrando que o la policía actúa por su lado sin autorización de un juez, sin involucrarse en casos fiscales, porque aquí los jueces están mudos, los fiscales están mudos. Entonces, ¿quién ordena a la policía? El poder político. De aquí viene el problema. Si la policía actúa básicamente por órdenes del poder político, estamos hablando de una policía política. Y si ese actuar de la policía involucra a personas de prensa, no, a partidos políticos, a organizaciones, sin estar involucrados en una carpeta fiscal, sin una orden de un juez, estamos hablando de espionaje político. En consecuencia, aquí no es necesario que el director de la policía se pronuncie, porque ellos tienen un serio problema. Aquí, sobre este caso, quien se debe pronunciar es, primero, el ministro del Interior, el ministro de Justicia y el fiscal de la Nación, porque no están fuera de la ecuación, están dentro como responsables. Estos ministros y estas organizaciones son los encargados de supervisar a la policía. Lo más grave también, que se puedan estar empleando recursos de inteligencia que son exclusivos de la seguridad nacional. La policía no ve seguridad nacional. La policía coordina algunas circunstancias sobre seguridad nacional, pero la policía ve orden interno, orden público y seguridad ciudadana. Para eso no necesitas secretos de Estado, ni presupuestos secretos. Necesitas carpeta fiscal, orden judicial, procedimientos policiales que no son secretos. Ese es el gran problema. Hay un problema político, un problema de procedimientos, donde se pone en riesgo la vida de agentes policiales contra el crimen y donde la seguridad y la libertad de las personas comunes está en peligro por decisión política. Es un serio problema
que muy probable todo el mundo mire a otro lado. Eso es lo que va a pasar. ¿Responsabilidad política con renuncia de ministro podría ser? En principio, aquí A los jefes de la policía. a los responsables, o sea, en una institución militar que es la policía, ¿no? Tiene que haber responsables en todos los niveles. Nadie habla de responsables. También hay responsables políticos, porque esas filtraciones evidencian un comportamiento sistémico no verificado, es parte de una estructura. Esas son respuestas que deben dar los responsables políticos. Y en el marco de todo, estas filtraciones también tienen un escenario político involucrado con el renombramiento del señor Santibáñez y el enfrentamiento al interior del Ministerio del Interior entre facciones que se disputan el poder y también del Ministerio Público. El Perú, por donde se vea, hay caos, hay falta de autoridad, hay falta de orden. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los ciudadanos de a pie. Eso es lo que estamos enfrentando en estos últimos meses de una manera descontrolada. Ahora, hablando un poquito de ese tema, sobre el flamante ministro de Justicia, él ha dicho que su cuenta de Twitter no es él, ¿no? Bueno, de X, no es él porque habla en tercera persona. Sin embargo, basta ver ciertos tweets un poco más atrás en los que habla en primera persona y el lenguaje continúa siendo violento hacia periodistas, ¿no? Todavía también hay como esta especie de sospecha de tener información cercana a carpetas fiscales, ¿no? Incluso este tema de Rodrigo Cruz, en el que comentaba el levantamiento de secretos de comunicaciones, ya lo había advertido él también, ¿no? Ya lo había sindicado como una especie de que trabajaba a favor del IFCOP. Aquí lo que yo aprecio en una dimensión política es desorden y enfrentamiento entre el Ministerio Público y el gobierno. El ministro Santibáñez, que es separado de su cargo por el Congreso, o sea, regresa obviamente con la permisividad del Congreso y se convierte en un factor distorsionante, lo que está afectando mucho a la policía. Eso es muy malo, la sigue debilitando. Entonces, con respecto al Twitter que tenga o que no tenga, tenemos un funcionario de Estado con responsabilidad de justicia involucrado con una serie de hechos cuestionables, no son casos sentenciados ni nada. Aquí se dice en el Perú muy cómodamente hasta que se investigue, ¿no? Sí, pero hay una ausencia de control político y una irresponsabilidad de ver el conflicto que está causando al interior del país en una época preelectoral. O sea, la llegada del señor Santibáñez inevitablemente está generando el conflicto con Fiscalía, produciéndose una guerra donde no hay prisioneros y solamente va a haber un vencedor. Esa es la figura, representa un problema político, más allá de juicios de valor, con razón o sin razón, que tiene que ser resuelto. Ingresar a un proceso electoral con un conflicto abierto del gobierno, con razón y sin razón, versus el Ministerio Público, con razón o sin razón, es fatal para un país como el Perú. Ahora, volviendo al tema de la Policía Nacional del Perú, se hablaba en primera instancia de un hackeo, después se habló de una filtración. ¿Puede usted comentarnos la diferencia entre cada uno y también lo grave que es hablar de temas de filtración desde la policía? Sí, básicamente desde una aproximación técnica, el hackeo es una intrusión digital, hay diversos procedimientos, formas, diversos actores que penetran desde fuera de las instalaciones a través de medios digitales, sistemas informáticos. Eso es muy común. Para eso existe la ciberdefensa, la ciberseguridad. Básicamente el hackeo es la intrusión externa digital de servidores. Y la filtración es una persona dentro del sistema de administración de las tecnologías de información facilita o extrae datos, ¿no? de una u otra manera. Entonces, y entrega esos datos en forma digital o permite el acceso de otras personas para que tengan acceso, valga la redundancia, a los archivos digitales. En este sentido, la filtración es mucho más complicada, porque no solamente hay una vulneración técnica, que hay en los dos casos, tanto hackeo externo como interno, sino de procedimientos y responsabilidades. En cualquier organización, ¿no?, donde se vulneran desde dentro filtración de datos, implica una reforma total del sistema, una reforma total de los procedimientos y de las tecnologías de la información
que se supone deben asegurar ello. No es tan simple como que llegó Juan Carlos Liendo, sacó un dato y lo entregó. No, es mucho más complicado. Y sobre todo, en cualquier caso, exige responsables. El Perú es el reino de la impunidad. Pasan estas cosas y nunca hay responsables. Ahora, se habla de que eran documentos administrativos, ¿verdad? Pero se habla, en los medios ya está saliendo, de que ha habido seguimiento justamente a periodistas, ¿no? A autoridades. Entonces, la responsabilidad a partir de aquí, ¿a quiénes, más allá del ministro y los trabajadores, también a quién cabe? ¿A la presidenta de la República? Ah, definitivamente. Porque hay una orden jefa, aquí, ¿no?, de seguimiento. A ver, los documentos pueden evidenciar un patrón. O sea, un patrón, y uno puede apreciar, hay un montón de documentos que han estado disponibles hasta hace poco, ¿no?, de acceso de todos. Y esta filtración es parte de cómo se manejan las filtraciones o los hackeos y se exponen a la opinión pública. Esta es una primera oleada. No puede existir una segunda o una tercera. Para responder tu pregunta hay que aproximarnos a términos políticos, ¿no? Definitivamente, una filtración como la que hemos visto este viernes genera un efecto político. Entonces, entre quienes facilitan, acceden a esa información y entre los que se supone que deberían tenerla guardada. Eso implica que actualmente debe haber una negociación política que yo intuyo que es entre el gobierno y parte del Ministerio Público. Es terrible porque se estaría jugando con la vida de agentes de policía involucrados en investigaciones criminales y con procedimientos policiales. Mal o bien, que estén mal o bien, no interesa, sino son procedimientos policiales que deberían tener la reserva del caso para poder luchar bien contra el crimen. En consecuencia, las filtraciones no son cosa menor y se requiere pronunciamientos, insisto, del Ministerio Público, del Ministro de Justicia, que también ha sido Ministro del Interior, y del actual Ministro del Interior. Es necesario para comprender lo que está pasando. ¿Vendrán más filtraciones? Vamos a ver. Y culmino con esto, ¿no? Estas filtraciones también evidencian aspectos de corrupción interna, institucional, de mucho dinero. Entonces es un tema complejo. Y de manera general, lo que está pasando lamentablemente con la policía nos muestra el caos en que se encuentra el país en términos políticos. Si en las próximas elecciones, lamentablemente, el bienestar peruano está sujeto a un calendario electoral, si en las próximas elecciones no hay políticos serios, responsables, el Perú va a perder una oportunidad inmensa de generar riqueza que se está haciendo ahora de manera informal, pero va a perder una inmensa oportunidad histórica. Ojalá que esto pueda corregirse muy pronto. En el caso de Trujillo, ¿no? Usted ha dicho de que hay recursos para poder hacer investigaciones como lo que se han estado revelando. Entonces, en Trujillo, ¿qué es lo que podría estar sucediendo con estos atentados? Hablaste de recursos. Al Perú hoy le sobra el dinero, no es un problema de recursos. A la policía le sobra dinero, no es un problema de recursos, es un problema de gestión. Eso es necesario tenerlo bien claro. Y lo que está pasando en Trujillo, ya es la muestra previa de lo que va a pasar aquí en Lima. Esto ya lo comentamos en varias veces. Estamos llegando ya a detonaciones de bombas para destruir casas, con una finalidad, ¿no? Y esta finalidad engloba, lamentablemente, la actividad central de la violencia en el país, que es la minería del oro. Ese es el elemento central. ¿Qué está pasando en Trujillo? Trujillo, lamentablemente, yo he vivido de niño, de muchacho en Trujillo, una ciudad muy, muy bonita, era preciosa. En Trujillo se puede ver la evidencia de la presencia del crimen transnacional organizado. Un crimen que tiene como misión capturar las economías ilegales del narcotráfico y del oro. Esto se está consolidando en Trujillo ante la ausencia y la ineficiencia del Estado. Como el Estado no funciona, eso es un hecho concreto. O sea, aquí objetivamente la inseguridad crece día a día, las muertes crecen día a día, el Estado no funciona, hay ausencia del Estado. El Estado de Derecho está desarticulado, tampoco funciona, entonces esos espacios los ocupa el crimen en sociedades donde hay riqueza. Y la zona de Trujillo, hacia Patás y hacia la Ceja de Selva, es una zona
sumamente rica. Entonces, lo que está pasando en Trujillo es el dominio territorial de bandas del crimen transnacional organizado a través de franquicias locales que controlan la economía informal, que en el Perú es más del 85%. Y esas economías informales, como el Estado no puede controlarlas, las está controlando el crimen. Y esas explosiones que suceden son los conflictos que hay entre las personas involucradas o los obstáculos que tiene el crimen para seguir imponiendo su poder. Estamos viendo día a día el avance del crimen. Hoy en Trujillo, muy pronto va a estar en Lima. ¿Y cuáles son las acciones que se tienen que tomar de manera inmediata y también a largo plazo para revertir esta situación? Sobre todo cuando tenemos una policía que, como usted bien dice, tiene recursos, pero lo que hace mayor noticia es la compra de Audis en lugar de tomar medidas contra la inseguridad ciudadana. O ver a un jefe de policía que dice, bueno, la policía está en problemas porque hay miembros de la policía que tienen casas, joyas, carros. O sea, lo dice el jefe de la policía, no lo digo yo. Es un problema. Y una sociedad no puede vivir sin policía. Necesitamos policías. O sea, el Perú necesita reconfigurar su policía, pero en términos concretos también yo lo anuncio en otros lados y con unas medidas concretas, que todo esto en el marco de la Constitución y las leyes. O sea, necesariamente acá hay 3 principios por respetar: el Estado de Derecho, las leyes, la institucionalidad, el respeto a las instituciones y el respeto a las personas. O sea, es una ecuación que es inseparable. A partir de ello, quien habla considera que el problema criminal que está viviendo el Perú ya ha sobrepasado a la policía y al Estado. O sea, ha sobrepasado la capacidad del Estado para que se cumpla la ley. Te meten una bomba, no puedes cumplir la ley. Te hackean, no puedes cumplir la ley. ¿Te das cuenta? O sea, el Estado no tiene herramientas para poder defenderse. Cuando eso sucede, entonces estamos en el caso, según la Constitución, de una grave alteración de la seguridad de las personas en el Perú. Ese es un hecho real y concreto. Cuando hay una grave alteración de la seguridad de las personas, se activa el Consejo de Seguridad Nacional para poder poner en movimiento el Sistema de Defensa Nacional, el COSEDENA. Ahí, en ese lugar, se dictan las directivas, se enfoca la amenaza, el peligro, se dan los objetivos, se construye la organización responsable, se otorgan plazos y recursos, porque ahí también participa el Ministerio de Economía, para decir, muy bien señor, este es su trabajo, solucione este problema. La Constitución lo permite. Sobre ello, y en términos concretos, medidas de excepción tienen que ser drásticas, urgentes, de carácter temporal, no permanentes. Y son 5 acciones estratégicas que yo propongo producto de conversaciones, estudios que se han realizado, que más temprano que tarde se van a tener que realizar, porque ya las se han hecho en Ecuador, en El Salvador, en Argentina, en otros países. Agravamiento de penas, porque las penas que tenemos son muy suaves y garantistas. Y son 5 al mismo tiempo, para que no digan, agravando las penas no se soluciona. Primero, agravamiento de penas. Con Sin beneficios. Exacto, incluyendo ellos. O sea, agravamiento de penas total, no total. Agravamiento de penas, ¿sí? ¿A partir de los 17 años? Inclusive. Pero también, disculpe, ¿cómo hablar de esto en en un contexto de hacinamiento de penales? A eso voy, por eso 5 medidas, vamos a 5 medidas, ¿ya? Agravamiento de penas, detenciones masivas, ¿ya? Juicios sumarios, porque no puedes esperar 5 años para enjuiciar a una persona, agravamiento de penas, detenciones masivas, juicios sumarios, jueces sin rostro y cárceles, centros de detención temporales tipo prisioneros de guerra, que lo hace la ingeniería militar muy rápido. En 15 días tiene centros de detención temporales. ¿Para qué? Para crear un shock de seguridad que le permita a la ciudadanía un espacio de tranquilidad y al gobierno recuperar el principio de autoridad. Simultáneamente y por un periodo entre 6 a 9 meses, hacer las reformas indispensables, no traumáticas, inteligentes, sobre la policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el sistema penitenciario y el sistema de inteligencia nacional. Todo esto en un paquete bajo una sola responsabilidad, con una supervisión estricta sobre los derechos humanos, pero radicales, serias y fuertes. No hay otra solución.
porque todo el mundo critica. Ya es momento de pasar de la crítica a plantear soluciones y debatirlas, ¿no? Mientras podamos seguir en democracia, estas situaciones se deben debatir en forma seria y directa. El eje central es declarar al crimen organizado un problema de seguridad nacional, no de seguridad ciudadana. Ese es el punto. Claro, y en Ecuador la situación es mucho peor. Y por eso que los Estados Unidos ha ingresado también para apoyar. Mire, en esta semana, hace unos días, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha estado 2 días en Ecuador organizando la ayuda, porque Ecuador está tomado por el crimen. En Ecuador han declarado conflicto armado interno y el Comando Conjunto de Ecuador es el quien lucha hoy contra los criminales, la policía bajo el mando del Comando Conjunto, como tiene que ser, ¿no? Claro. Pero, a mi modo de ver, lo han hecho de una manera, con un enfoque equivocado, ¿no? Que no lo voy a detallar. Pero, ¿qué está pasando con los criminales de Ecuador? ¿A dónde se están yendo? ¿Qué están pasando con los criminales del Tren de Aragua que ahora no pueden entrar a Estados Unidos? Que no pueden llegar a establecer sus negocios en Estados Unidos, que ya no pueden cruzar El Salvador, que ya no pueden cruzar Ecuador. ¿A dónde se van? El Perú es el único país que tiene las fronteras abiertas, sin control. No, totalmente. Sí, y recibe con los brazos abiertos a los criminales. Señor Liendo, muchas gracias por estar en el programa. Gracias Muy amable. a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.